Hola, bienvenidos a un nuevo spoiler. Hoy el admin ha viajado por todo el país y ha traído una película llamada Instituto de la Luz Solar para compartir con la gente de Tailandia. La historia comienza con Phon, una joven de Laos que está haciendo ofrendas frente a su casa. Parece que está conversando con su novio, pero los vecinos que están esperando para hacer ofrendas no pueden evitar mirarla de manera extraña y murmuran entre ellos. Este es un aviso de que este video contiene spoilers importantes de la película. Si alguien desea ver la película completa, puede saltar este video. Los espectadores mayores de 18 años deben tener en cuenta que se recomienda a los niños, mujeres embarazadas y personas mayores con problemas cardíacos que estén bajo el cuidado de un médico. A quienes se sientan solos, les sugiero que abracen una almohada, y a quienes tienen pareja, abracen a su pareja con fuerza. Espero que todos disfruten del video. Gracias. La historia comienza con Phon, una joven de Laos que está haciendo ofrendas frente a su casa. Parece que está conversando con su novio, pero los vecinos que están esperando para hacer ofrendas no pueden evitar mirarla de manera extraña y murmuran entre ellos sobre algo. Luego la imagen volvió justo a un mes antes. En ese momento, Sid preparaba medicina para su madre. Sid ama a su madre. Phon, su esposa, ayuda a cuidar a la madre de Sid. El padre de Phon informó a Sid sobre un curso de medicina. Pensó que sería una buena oportunidad para Sid. Sin embargo, el curso duraría 3 meses, lo que preocupaba a Sid. Phon le dijo a Sid que no se preocupara, que ella cuidaría de su madre. Sid se sintió aliviado y aceptó la propuesta, preparándose para el curso y asegurándose de que había suficiente medicina. También dejó a Phon instrucciones de cómo hacer la medicina de su madre. El padre de Phon pensó que sería una buena oportunidad para que Sid asistiera al curso y trajera conocimientos para desarrollar nuestro pueblo. Sin embargo, el curso duraría 3 meses, lo que preocupaba mucho a Sid, ya que sentía una gran preocupación por su madre enferma. Phon le dijo a Sid que no se preocupara por su madre, que ella la cuidaría y que Sid solo debía preparar la medicina. Sid aceptó aliviado, listo para el curso, y asegurando suficiente medicina. Esa noche, su conversación presagiaba algo. Al día siguiente, Sid llevó la medicina a su madre y se despidió para ir al curso en la ciudad. Sid esperó el transporte con Phon, quien le dio una bufanda roja por el frío. Se despidieron y Sid subió al autobús. A la mañana siguiente, Sid llevó la medicina a su madre y se despidió para ir a la ciudad. Le prometió que volvería en 3 meses con la medicina. Sid esperó el transporte con Phon, quien le dio una bufanda roja, asegurándole que cuidaría de su madre. Sid prometió escribir una carta. Se despidieron y Sid subió al autobús. Los días pasaron sin noticias. Luego, Sid se sentó a esperar el transporte a la ciudad junto a Phon, quien estaba preocupada porque sabía que en la ciudad haría frío. Por eso, le dio una bufanda roja que ella misma había tejido y le dijo a Sid que no se preocupara por su madre, porque la madre de Sid era como su propia madre y ella se encargaría de cuidarla lo mejor posible. Sid prometió que, una vez que llegara a la ciudad, escribiría una carta para mantenerla informada. Después de eso, ambos se despidieron y Sid subió al autobús. No pasó mucho tiempo antes de que Phon siguiera esperando una carta de Sid. Esperó y esperó, pero no recibió ninguna noticia ni carta de él en absoluto. Phon, al escuchar la voz de Sid llamándola desde afuera, salió y lo vio serio. Se alegró de su regreso, pero algo en él la inquietó. Su rostro pálido la despertó del sueño y aún despierta, seguía oyendo la voz. Decidió investigar. Cuando Phon salió, vio a Sid. Phon se alegró de que Sid hubiera regresado, pero notó algo extraño en su actitud. Sid levantó la cabeza y Phon vio su rostro pálido, como si hubiera visto algo aterrador. Al despertar, Phon aún escuchaba la voz que la llamaba, lo que la inquietó. Trató de calmarse y salió a ver qué pasaba. Al llegar, el lugar estaba vacío. Se preguntó de dónde venía la voz de Sid. En ese momento, su gato colgado en la pared cayó y se rompió, aumentando su inquietud. Pero eso no fue todo, porque después de que Phon se despertó sobresaltada, todavía podía escuchar la voz que la llamaba, igual que en su sueño. Sin embargo, trató de calmarse
y decidió salir a ver qué pasaba afuera. Se preguntó de dónde venía la voz de Sid. En ese momento, su gato, que estaba colgado en la pared, se cayó y se rompió, aumentando su inquietud. En ese instante, su gato colgado en la pared cayó y se rompió, aumentando su inquietud. Así que, en la mañana del día siguiente, Jenny se apresura a ir a rezar al templo para pedir a los seres sagrados que la protejan y que todo esté a salvo. Por la tarde, Val fue a hablar con su padre, pero su padre dijo que aunque el entrenamiento aún no había enviado noticias para decir si los preceptos habían llegado o no, porque en ese momento Van Ken tenía una epidemia, por lo que viajar era difícil también. Pero el padre de Fawn había prometido que lo mantendría informado de las noticias del discípulo y que si recibía alguna noticia se apresuraría a enviarla, y le dijo a Fawn que no se preocupara, pero aún así Fawn no podía molestarse. No te preocupes, porque el discípulo mismo había estado viajando durante varios días, pero aún no tenía señales de contactarlo. Mientras tanto, Aor seguía cumpliendo su papel como buena nuera y esposa del estudiante. Ella cuidaba de la madre del estudiante sin descuidar nada en absoluto. Cuando la madre le preguntaba sobre el estudiante, Aor siempre le decía que estaba bien, pero que aún estaba en la capacitación, para que su madre, que seguía enferma, se sintiera más tranquila. Esa noche, un aldeano vio a alguien en el cobertizo de la carretilla. No había vehículo, así que no había necesidad de esperar, pero al mirar de nuevo, el aldeano vio que la persona no tenía cabeza. Comenzó a gritar y corrió. La imagen mostraba un fantasma sin cabeza regresando del cobertizo, igual a lo que Porn soñó despertándola. A la mañana siguiente, su angustia desapareció al ver al estudiante que regresó a casa. Porn bromeó: "No me avisaste que volvías, simplemente apareciste". La imagen mostraba el cuerpo de un fantasma que regresaba del cobertizo de la carretilla, caminando sin cabeza de una manera aterradora, lo cual era la misma imagen que había soñado Porn, haciéndola despertar de su sueño en medio de la noche. Al día siguiente, la preocupación de Quan desapareció al ver al estudiante que había regresado. Porn bromeó: "No avisaste que volvías". El estudiante explicó que regresó por su madre. Porn se intrigó, ya que solo había pasado un mes desde que se fue a la capacitación. El estudiante aclaró que terminó la capacitación y se quedaría a cuidar de su madre. Se ofreció a preparar una medicina para ella y pidió a Porn que se la entregara. Porn preguntó por qué no lo hacía él mismo, ya que su madre se alegraría al verlo. El estudiante respondió que estaba enfermo y temía contagiarla, por lo que prefería no acercarse. Su expresión mostraba preocupación, como si tuviera un secreto. El estudiante preparó la medicina para su madre y pidió a Porn entregarla. Porn preguntó por qué no lo hacía él mismo. Alegraría a su madre. El estudiante dijo que estaba enfermo y temía contagiarla, prefiriendo alejarse. Esa noche, mientras Porn dormía, sintió que el estudiante la cubría con la manta. Al darse la vuelta, vio a su padre despertando de un salto y dándose cuenta de que era un sueño. Bajó para dormir con su amado, pero se decepcionó al ver que el estudiante se había levantado. Él explicó que debía alejarse. En medio de la noche, mientras Porn estaba durmiendo, sintió que el estudiante venía a cubrirla con la manta. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se encontró con su padre y el estudiante sin cabeza, lo que la hizo despertar de un salto, dándose cuenta de que solo había sido un sueño. Luego, ella bajó de la casa pensando en dormir con su amado en la habitación de la medicina, pero se sintió decepcionada porque el estudiante se había levantado y le dijo que ahora necesitaba mantenerse alejado de ella y de su madre, explicando que no se sentía bien y que podría haber traído la enfermedad de la ciudad. Al escuchar eso, ella tuvo que salir con una mirada triste y melancólica, que no era diferente de la del estudiante, quien también mostraba una expresión de tristeza y dolor. Pero a pesar de eso, siendo el médico del pueblo, cuando los aldeanos están en problemas o enfermos y vienen a pedir ayuda, el estudiante tiene que esforzarse al máximo para salir y ayudar, aunque su propio cuerpo no se sienta bien. Por la tarde, un aldeano que había venido a pedir ayuda al estudiante habló con Porn y le dijo que cuando el estudiante fue a ayudarlo, notó que no tenía sombra en la cabeza. Por eso, quería hacer una donación para un ritual de purificación.
Esa noche, el aldeano vio a su padre y al fantasma de Sid sin cabeza, haciendo que los perros aullaran. Asustado, salió corriendo. Los vecinos también vieron al fantasma decapitado en la habitación de la medicina. Sid se veía pálido, como enfermo, con sangre en el cuello cubierta por una bufanda roja. La apariencia de Sid en este momento se veía pálida, como si estuviera muy enfermo. Había sangre que salía de su cuello, cubierta por una bufanda roja. Cuando Sid se quitó la bufanda, la tela reveló una gran herida profunda, de la que seguía saliendo sangre constantemente. Esa noche, cuando Fawn estaba por dormir, se sintió mareada. Vomitó. Sintió a Sid entrar antes de que saliera. Sintió que Sid entraba en su habitación y se sorprendió al verlo solo. Antes de eso, había seguido a City y vio en su rostro que City iban a hablar con su madre. Esa noche, Fawn encontró a su madre sola, lo que le pareció extraño. Buscó a Sid y lo vio en su escritorio. Notó una bufanda y una herida en su cuello. Sid dijo que era de un entrenamiento. Fawn se sintió extraña por el cambio en Sid. Al ver eso, ella intentó organizar los libros y vio la bufanda de Sid. Quiso acercarse, pero vio una herida grave en su cuello. Sid se despertó y Fawn le preguntó sobre la herida. Él dijo que fue durante un entrenamiento en la ciudad. Fawn se sintió extraña porque desde que Sid volvió, su comportamiento cambió. Él parecía enfermo, pálido. Cada vez que Fawn preguntaba, él decía que estaba bien, solo un pequeño accidente. Sid repetía que debía cuidar a su madre y hacerla sentir mejor. Esa noche, Fawn le dijo a Sid que creía estar embarazada. ¿A dónde iría para encontrar heridas o enfermedades graves que hicieran que su rostro palideciera? Pero cada vez que Fawn preguntaba, solo obtenía la respuesta de que simplemente estaba equivocado. Lo que el discípulo le repetía muchas veces, que debía curar a mi madre, estar enojado. Esa noche, Fawn le dijo a Sid que creía estar embarazada. Sid, en lugar de alegrarse, se mostró melancólico y le pidió. Pero en lugar de alegrarse por la noticia, Sid se mostró melancólico y le dijo a Fawn que debía cuidar bien de su hijo, porque quería que creciera para ayudar a los demás, como él. Fawn asintió, prometiendo hacerlo. Fawn regresó del mercado, y la figura de Sid sin cabeza apareció detrás de ella. Los vecinos hablaron del fantasma en la casa de Fawn. Esa noche, el fantasma apareció, sorprendiendo a los vecinos. La imagen mostró a Sid sin cabeza. Vecinos, asustados, decidieron mudarse. Fawn confiaba. Además, durante ese tiempo, los vecinos chismosos se reunieron para hablar sobre el fantasma decapitado en la casa de Fawn. Esa noche, los vecinos tuvieron una experiencia aterradora cuando el fantasma decapitado apareció frente a ellos, lo que los llevó a no poder soportarlo y a apresurarse a empacar sus cosas para mudarse por la mañana. Y aunque Fawn sentía que algo no estaba bien con Sid, aún así confiaba en él y nunca pensó en decir o hacer algo que pudiera incomodarlo, ni siquiera un poco, a pesar de que un día, cuando intentó acercarse a él, tuvo la visión de que la cabeza de Sid rodaba del borde de la cama justo frente a sus ojos. Ella pensaba que imaginaba cosas, pero no decía nada a Sid. Los eventos la hicieron dudar si Sid era un fantasma. Un día intentó cambiarle la bufanda. Al ver la herida, se inquietó. Luego, el espejo mostró a Sid sin cabeza. Fawn respiró con dificultad. Fawn intentó cambiar la bufanda de Sid, vio la herida y se inquietó. El espejo mostró a Sid sin cabeza, confirmando su naturaleza fantasmal. Asustada, salió. Pero entonces, lo que confirmaría que Sid era un fantasma se presentó ante ella. Cuando el espejo frente a ella reflejó la figura de Sid sentado, pero sin cabeza, de una manera aterradora. Esto hizo que Fawn comenzara a respirar con dificultad, pero trató de convencerse de que solo estaba alucinando y miró de nuevo en el espejo. Sin embargo, la respuesta seguía siendo la misma. Seguía viendo a Sid sin cabeza reflejado en el espejo. Al escuchar eso, Fawn rápidamente interrumpió, llena de miedo, y salió de la habitación de inmediato. Y en la semana siguiente,
el padre de Fawn fue a la ciudad y decidió visitar a un amigo que trabaja en el departamento de salud. El padre de Fawn agradeció a su amigo por cuidar de su yerno, Sid, mientras él estaba en el entrenamiento. Sin embargo, el amigo le dijo que el entrenamiento aún no había terminado y que, aunque el nombre de Sid estaba en la lista de participantes, no había habido ningún reporte de su asistencia. Estas palabras sorprendieron mucho al padre de Fawn, especialmente porque Sid ya había regresado a casa. Ya he vuelto a casa. Hasta que el conductor del taxi pasó por el lugar donde había ocurrido un accidente no hace mucho tiempo. Una de las víctimas era un joven médico que iba a la ciudad para un entrenamiento, con la intención de aprender sobre medicamentos para tratar a su madre enferma. Es una pena que su vida se haya apagado tan pronto, y lo más trágico es que su cabeza fue decapitada y aún no la han encontrado. Cuando el padre de Fawn escuchó la historia del conductor, le pareció que era muy similar a la de Sid. Le pidió al conductor que se detuviera en el lugar del accidente y bajó a buscar la cabeza, que había sido separada del cuerpo. Al mismo tiempo, del lado de 4, de repente comenzó a sentir un dolor intenso, como si fuera un presagio de que el padre de Quan estaba a punto de descubrir alguna verdad. En ese momento, el padre de Quan se encontró con el padre y la cabeza de 4. Eso solo hizo que 4 sufriera aún más por las heridas en su cuerpo y su cabeza. Antes de escuchar el llanto de 4, la voz del estudiante se apagó. Al día siguiente, el monje mostró a 4 con sus padres. La madre le dijo que descansara. A la mañana siguiente, el monje mostró a 4 despertando. La madre le dijo al estudiante que ya no debía preocuparse y que descansara tranquilo. La voz de la madre liberó el alma de sí. Esa mañana, al llevar comida, se dio cuenta de que ella había dejado este mundo. El canto de la madre liberó el alma de sí. La madre del estudiante se sintió aliviada al notar que ella había dejado este mundo. Al buscar así en la sala de medicina, ya no encontró al estudiante. La madre del estudiante también se sintió aliviada. Notó que ella había fallecido, junto con el dolor por el alma del estudiante. El día del funeral de la madre de 4, el padre de Quan trajo el cuerpo del estudiante con su cabeza. Cuando bajó a la sala de medicinas para buscar sus derechos, ya no vio al discípulo. En el funeral, el padre de Quan trajo el cuerpo decapitado del estudiante. Al levantar la tela, se reveló que el estudiante había tenido un accidente y murió decapitado. Aunque Fawn aceptaba la situación, el vínculo con su ser querido la mantenía aferrada a los recuerdos, imaginando que todavía vivía con el estudiante. El monje intentó recordarle a Fawn que no se aferrara a lo perdido, porque eso solo traería sufrimiento. Sin embargo, después de dar a luz, Fawn mejoró y volvió a la realidad. Aunque Fawn aceptaba la situación, el vínculo con su ser querido la mantenía aferrada a los recuerdos, imaginando que todavía vivía con el estudiante. El monje intentó recordarle a Fawn que no se aferrara a lo perdido, porque eso solo traería sufrimiento. Incluso después de dar a luz a su hijo, su condición mejoró y comenzó a regresar al mundo real. De inmediato, Fawn reveló que el hijo que había nacido tenía una marca roja en el cuello, que según la creencia de los laosianos, es un signo que ayuda a recordar quién es su hijo. Así concluye la historia de la película. ¿Qué tal con el pañuelo rojo de la película de fantasmas de nuestra ciudad hermana? Pero se considera bastante bien hecho, tanto la atmósfera como el olor a muerte de la película, la forma de vida de los aldeanos combinados con el embrujo de la ciudad, fantasmas sin cabeza, y la historia tampoco parece complicada. ¿Qué piensan tus amigos? Intentemos ver películas de fantasmas en la sección de nuestros vecinos en otras historias. Moverse ahora se llama ejercicio. Moverse cuando están a punto de morir se llama fisioterapia. Amigos, no olviden romper su cuerpo también. Spoiler 9, 2, 3. Por hoy me despido. Eso es todo por el video de hoy. Buena suerte.